Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles y hace ya buen tiempo hemos empezado este estudio de este libro tan hermoso y es una serie que le hemos titulado todo el libro Hechos, el manual de Dios para la misión. Ya hemos pasado la mitad del libro, o estamos, se puede decir, en la mitad del libro, porque hoy día debemos de empezar a desarrollar el capítulo número 14. Pero el asunto es que a partir del capítulo 13 de Hechos comienza algo totalmente nuevo, algo diferente, algo que nunca antes se había hecho. ¿Y qué es eso? Sencillamente que se comienza a predicar el evangelio en otros pueblos, en otras ciudades, en otras naciones totalmente distintas a la judía. Porque hasta ese momento, hasta el capítulo número 13, digámoslo así, se había predicado el evangelio básicamente dentro del territorio de Israel, dentro de los israelitas, y también se había llegado hasta Samaria, de acuerdo al mandato de Jesucristo. Porque Cristo dijo así, que se tenía que empezar en Jerusalén, Judea, Samaria, y ahora, a partir del capítulo número 14 de Hechos, se inicia la última etapa de la predicación del evangelio, que es hasta lo último de la tierra. Etapa en la cual nos encontramos actualmente y que se sigue aún predicando el evangelio hasta que Cristo vuelva otra vez aquí a la tierra. Pero en el capítulo número 13 vemos nosotros que sale un equipo, lo vamos a llamar así, un equipo de misiones, que está básicamente conformado por Pablo, Bernabé, y el ayudante de ellos era Juan Marcos. Ellos salen de ahí, están en la iglesia de Antioquía, y salen de Antioquía y se van a predicar el evangelio primero a una isla cercana llamada Chipre. Ahora, ¿por qué se fueron ahí a Chipre? Bueno, se fueron a Chipre porque en capítulos anteriores, la palabra de Dios en el libro de Hechos nos informó de que Bernabé era natural de Chipre. Así que lo más seguro era que se fueron a Chipre porque ahí Bernabé tenía a sus parientes y a sus amistades. Porque uno siempre comienza predicando el evangelio por ahí, ¿verdad? Uno le comienza a hablar el evangelio a sus conocidos, a la familia. Y eso fue lo que hicieron en este caso. Salieron de Antioquía, se fueron a la isla de Chipre, que la Biblia dice que la recorrieron, la atravesaron, llegaron hasta cierto lugar donde encontraron a un hombre romano que estaba muy interesado en el evangelio. La Biblia dice que se llamaba Sergio Paulo. Y le predicaron el evangelio y este hombre con su padre recibieron la palabra de Dios. Pero también la Biblia nos dice, ahí en el capítulo 13 de Hechos, de que había un hombre que era un mago, un engañador, un llamado Barjesús o Elimas, quien comenzó a hacer de todo para que Sergio Paulo nos siga el evangelio, la palabra de Dios. Bueno, y ahí aprendimos de que siempre cuando uno predica la palabra de Dios va a haber oposición de parte del reino de las tinieblas, de parte de Satanás. Y eso siempre va a ocurrir en todo lugar. Bueno, de ahí ellos salieron. Hasta ahí las cosas estaban, digamos, por decirlo así, tranquilas. No habían mayores problemas. El único problema que habían tenido hasta ese momento era que primero se habían encontrado con este mago, que ya ellos habían enfrentado y el hombre había quedado cierto tiempo castigado por el Señor. Bueno, y eso fue lo que ocurrió ahí. Luego vemos nosotros que se presenta una nueva dificultad cuando el sobrino, aunque también la palabra sobrino en el texto griego permite la traducción por primo, así que no sabemos si era su primo o sobrino de Bernabé. Algunos dicen que era su primo, otro su sobrino. Bueno, usted escoja cualquiera, pues, ¿no? Sobrino o primo. Como digo, la misma palabra se presta para las dos traducciones, primo o sobrino, ¿no? Así que ahí usted puede escoger si era su primo o sobrino Marcos de Bernabé. ¿Y qué ocurrió con Juan Marcos? La Biblia dice que este hombre se regresó a Jerusalén. Bueno, y pueden haber habido varias razones o una razón de ellas, y sería ahorita, quizás no el momento para enumerarlas, pero la cosa es que este hombre se regresó y no continuó sirviendo al Señor en el equipo misionero durante cierto tiempo. Porque posteriormente, si usted se salta en la lectura de lo que estamos estudiando, terminando el capítulo 15, vemos nosotros que Juan Marcos otra vez regresa al ministerio, pero esta vez Pablo no lo quiere llevar, sino lo lleva
Bernabé, como digo que eran parientes, bueno, o bien primos o bien tío y sobrino, no sabemos, pero se van a predicar el evangelio. Bueno, lo que vamos aprendiendo ahí, desde ahora le voy diciendo, es que Dios siempre da segundas oportunidades. Entonces usted tiene que entender eso. Si hay un real, si usted ha fallado al Señor y hay un verdadero arrepentimiento, el Señor siempre le puede dar una oportunidad más para que usted le pueda seguir sirviendo al Señor. Mire usted que Juan Marcos falló y luego el Señor permitió que vaya a otro viaje y más adelante Juan Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre, Marcos. O sea, Dios es bueno, ¿verdad? Si hay un arrepentimiento sincero. Pero aprenda algo también, no juegue con Dios, ¿verdad? Esa es otra cosa. Si usted comienza a jugar con Dios, ¿cómo es jugar con Dios? Peco, y bueno, como Dios es bueno, me arrepiento, al poco tiempo vuelvo a pecar, bueno, Dios es bueno, me arrepiento, ese es jugar con Dios. Y eso no es bueno. Si hay un real arrepentimiento, la Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que se aparta, si usted no se aparta y sigue jugando con el pecado, tenga cuidado, porque a su momento Dios va a pasarle, como decimos nosotros, Dios le va a pasar factura, ¿verdad? Y cuando Dios pasa factura, hermano mío, agárrese de donde pueda, ¿verdad? Bueno, ahora sí llegamos al capítulo número 14, les hemos dado sus apuntes, pero dudo que podamos hacer todas las notas que están ahí colocadas. Quizás solamente haremos una parte nada más, porque el capítulo 14 lo hemos dividido en 3 partes, como usted puede ver ahí, ¿no? Donde dice número 1, en la siguiente dice número 2 y número 3. Por eso le digo, yo dudo que podamos hacerlo todo, porque tenemos, el tiempo está avanzando y también tenemos algo que hacer hoy día también aquí terminando el culto. Entonces, por eso digo, dudo que lo podamos hacer todo lo que hemos establecido para esta mañana. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a continuar con el tema si hoy día no lo terminamos. Bueno, ya hemos mencionado todo esto y el capítulo 13, hermanos, termina con algo muy interesante cuando Pablo y Bernabé salen huyendo de Antioquía de Pisidia. En el versículo número 51, en el capítulo 13, en el versículo 51 dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ahora, ¿qué había sucedido aquí? Sencillamente, como dice en el versículo 50, los judíos instigaron a la multitud y la multitud de personas sencillamente expulsaron a Pablo y a Bernabé de su ciudad. Y ellos salieron de este lugar, dice versículo 51, sacudiendo sus pies como Cristo lo había ordenado que se hiciera, y se fueron a otra ciudad, Iconio. Otra vez, vamos aprendiendo algo, que cuando viene la persecución, y ese es el tema de lo que vamos a ver ahora, cuando viene la persecución, tenemos nosotros que aún seguir sirviendo al Señor. Hermano, la persecución, los problemas no deben de desanimarnos, sino más bien deben de animarnos a seguir adelante en lo que estamos haciendo, sirviendo al Señor. Pero algo maravilloso ocurrió, nos dice el versículo 52 del capítulo 13, que a pesar de estos problemas que se habían generado, dice el versículo 52, que los discípulos, o sea, los que se habían convertido en esta ciudad, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, a pesar de los problemas que se estaban dando, ellos eran nuevos creyentes, hermano, tenían días, semanas de convertidos. A pesar de eso, dice el versículo 52, que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otra vez decimos que así debe de ser la vida cristiana. La vida cristiana debe de ser, a pesar de todo lo que nos ocurra, seguir adelante, como dice el versículo 52, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Ese es algo maravilloso. Bueno, ahora en el capítulo número 14, ellos llegan a otro lugar y es aquí donde vamos a empezar, ¿sí ve? Ok, entonces coja su lápiz, su lapicero y en el punto número 1, usted coloque así, donde dice número 1, coloque usted así, la persecución que cambiará tu comodidad.
la persecución que cambiará tu comodidad. ¿Cómo es esto? Bueno, primero hablemos un poco de comodidad. Porque todos nosotros nos sentimos cómodos donde estamos, donde vivimos, cómo vivimos, lo que estamos acostumbrados a hacer, esa es nuestra comodidad. Nos sentimos tranquilos. Pero cuando decidimos servir de alguna manera al Señor, justamente va a ocurrir lo que usted ha colocado en el punto número 1, donde dice la persecución, o sea, va a haber persecución. Cuando usted decide servir al Señor, usted va a tener persecución, y esa persecución, vuelvo a repetir, como dice en el punto número 1, esa persecución va a cambiar tu comodidad. Hermano, ¿quién de nosotros no ha sentido problemas cuando ha decidido servir al Señor? Cuando usted ha tomado la decisión, por ejemplo, usted toma la decisión más básica que tiene que tener todo creyente. La decisión más básica de todo creyente, por decir, es: me voy a congregar fielmente. Voy a ir el domingo en la mañana, voy a asistir el domingo en la noche. Bueno, y si es posible, hasta el miércoles que es estudio bíblico, voy a ir. Y cuando usted comienza a hacerlo, dígame, ¿le ha venido problemas en casa o no? Con la familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos. ¿Vienen problemas o no? Vienen problemas, hermanos, ¿sí o no? Porque de todas maneras, alguien en casa, hermano, a pesar de que sean creyentes, ¿eh? Y déjeme decirle de que a veces los más problemáticos son las personas creyentes. Y los creyentes le van a decir: ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Si ya fuimos el domingo en la mañana, ¿para qué tienes que ir el domingo en la noche? ¿Para qué tienes que ir el miércoles? Eso se llama persecución, hermanos. Por ejemplo, cuando usted decide darle la ofrenda al Señor, usted recibe sus ingresos, usted siente en su corazón: voy a dar tanto al Señor, voy a hacer así, voy a hacer asá. Entonces, usted le da la ofrenda al Señor. Y el cónyuge o la cónyuge le dice: ¿por qué estás dando ofrenda al Señor? ¿No ves que el pastor está bien gordito? Le dice. Ya no necesita el pastor. Bueno, yo no, pero el pastor Martín sí necesita. Mírenlo cómo está él, ¿no? Está ya flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Está ahí. Pero, hermano, cuando alguien decide, por ejemplo, ser fiel al Señor con la ofrenda, también va a recibir persecución. Y vuelvo a repetir, ¿le ha sucedido o no le ha sucedido? Sí le ha sucedido, ¿verdad? O cuando usted decide, por ejemplo, cuando se promueve alguna actividad de la iglesia, ya sea un viaje a provincia, ya sea el ministerio que tenemos acá, el más cercano de misiones, aquí en Río Seco, y usted decide apoyar, por ejemplo, las actividades de la iglesia, quizás en la reunión de niños, no sé, cualquier actividad que haya en la iglesia. Otra vez lo mismo. ¿Por qué estás yendo tanto? ¿Por qué haces esto? Que lo haga otra persona. Dígame, ¿no has sufrido eso? Sí, ¿verdad? Hermano, eso se llama persecución. Entonces, cuando usted decide cambiar su comodidad y servir al Señor, la persecución, como dice en el punto número 1, la persecución va a cambiar tu comodidad. Pero usted tiene que entender algo. Cuando uno quiere servir al Señor, o como Cristo dijo, si uno pone las manos en el arado, vamos a tener problemas. Entiéndalo eso, ¿eh? Cuando usted decide ser fiel a Dios, usted va a tener problemas. Cuando usted decide honrar a Dios antes que a los hombres, usted va a tener problemas. Cuando usted decide poner a Dios en primer lugar en su vida, va a tener problemas. Cuando usted decide que Cristo va adelante, como dice el coro, Cristo delante y el mundo atrás, usted va a tener problemas. Y esos problemas nosotros los estamos llamando persecución. Y la persecución va a cambiar tu comodidad. Ahora, el asunto es si usted está dispuesto o dispuesta a ser fiel a Dios. Porque si usted está dispuesto a ser fiel a Dios, usted tiene que entender que ser fiel a Dios es sinónimo de problemas, persecución. Y como dice Cristo, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Verdad que sí? Solo los valientes.
Bueno, y aquí justamente ocurre eso. Ahora, hay un pensamiento que hemos colocado ahí en sus notas, por favor vamos a completarlo, dice: si queremos vivir para hacer discípulos, si queremos vivir para hacer discípulos, vamos a experimentar. ¿Qué cosa cree usted que vamos a experimentar? Algo que hemos estado repitiendo. Vamos a experimentar problemas. Vamos a poner problemas. Si usted decide, si queremos vivir para hacer discípulos, vamos a experimentar problemas. Ahora, si usted quiere hacer discípulos, lo cual hemos estado hablando desde el inicio de esta serie del libro de Hechos, de que el mandato de Jesucristo a la iglesia, a nosotros, es el hacer discípulos. Entonces, si usted dice: voy a cumplir con el mandato de Jesucristo de hacer discípulos y quiero vivir para hacer discípulos, usted tiene que entender que va a experimentar problemas. Ahora, el pensamiento todavía continúa, dice: estos problemas nos quitarán la comodidad, nos van a quitar la comodidad, y entre paréntesis hemos colocado algo muy importante. Va a cambiar la comodidad, dice, pero no va a cambiar la misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Las dos primeras líneas del pensamiento, que dice: vivir para ser discípulos. Esa es nuestra misión. Nuestra misión en esta tierra como creyentes es ser discípulos. Así como el Señor dio la orden a la primera pareja que creó Adán y Eva, les dijo que tenían que multiplicarse y llenar la tierra, nosotros también espiritualmente tenemos que multiplicarnos y llenar la tierra. Tenemos que tener hijos espirituales, tenemos que tener discípulos, tenemos que tener discípulas. Así que yo siempre les estoy animando: tenga discípulos, tenga discípulas. Y como yo le decía hace algunas semanas, le decía, por lo menos, si tuviéramos un discípulo al año, hiciéramos un discípulo al año, nuestras vidas, nuestra iglesia cambiaría totalmente. Seríamos totalmente distintos, totalmente diferentes, estaríamos honrando el nombre de nuestro Señor. Ahora, hay un pasaje que quiero que leamos antes de entrar al texto de Hechos. Es en 2 de Timoteo capítulo número 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo número 3. 2 de Timoteo capítulo número 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo número 3. 2 de Timoteo capítulo número 3. Y aquí Pablo le va a estar hablando a Timoteo sobre lo que es el ministerio de servir a Dios, porque eso es lo que quiere Pablo transmitirle a Timoteo en las dos cartas. Interesante es que esta segunda carta se escribió poco antes de que Pablo fuera ejecutado por su fe en Cristo. Y Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo, y Pablo sabía que ya lo iban a ejecutar pronto. Así que Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Y aquí en el capítulo número 3, en el versículo número 10, dice así, 3:10 dice: pero tú, Pablo Timoteo, o sea, tú Timoteo, has seguido, ¿qué era lo que había seguido? Dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Luego en el versículo 11 ya entra la materia, el tema que estamos viendo, dice, yo le estoy añadiendo el mí. Él dice, mis persecuciones. Observe que esto viene desde el versículo número 10, le dice, tú has seguido. O sea, tú sabes, tú tienes conocimiento, tú lo has visto. Tú no solamente has seguido, sino que tú lo has experimentado a mi lado. Eso es lo que le está diciendo. Y el versículo número 10 le dice, mis persecuciones, luego le dice, mis padecimientos, persecuciones y padecimientos. Timoteo no solamente tenía conocimiento de lo que Pablo había padecido por causa de Cristo, persecuciones y sufrimientos, sino que Timoteo había estado al lado de Pablo a partir de su segundo viaje misionero, durante años. Timoteo lo había acompañado a Pablo durante el segundo viaje, durante el tercer viaje, y aún hubo lo que nosotros llamamos, y ya no cuenta el capítulo 28 de Hechos, ya no lo cuenta, se le llama el cuarto viaje de Pablo.
Así que Timoteo lo había seguido en el segundo o tercer viaje que está en el libro de Hechos y en un cuarto viaje misionero que ya no se narra en el libro de Hechos. Y ahora Pablo le está diciendo, tú has sido testigo, tú has estado conmigo en mis padecimientos y en mis persecuciones. Ahora, y Pablo luego en el versículo número 11 le menciona algunos lugares que nosotros justamente estamos estudiando en este primer viaje misionero. Por ejemplo, le dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Justamente el capítulo número 13 de Hechos, Antioquía, donde fue expulsado Pablo y Bernabé, lo que acabamos de leer un poquitito. Luego le dice, en Iconio, Hechos capítulo 14, que nos toca ver ahora. Luego le dice, en Listra, también Hechos capítulo 14. Ahora, algo interesante, Listra, que está en el capítulo 14 de Hechos, Timoteo vivía allí. Cuando Pablo llega en su primer viaje misionero, en el capítulo número 14 a Listra, no lo menciona a Timoteo, pero Timoteo estaba allí, hermanos, en Listra. Y Timoteo vio lo que le ocurrió a Pablo, las persecuciones, los padecimientos. Así que Timoteo había sido testigo ocular de todo esto. Y luego le sigue mencionando, versículo 11, le habla de mis persecuciones que he sufrido, le dice. Y de todas me ha librado en Señor. Y gloria a su nombre, ¿verdad? El Señor siempre libra a sus hijos cuando estamos sirviéndole a Él y honrando su nombre. Hermanos míos. Ahora, y el versículo 12, hermanos, Pablo, el Señor, el Espíritu Santo a través de Pablo, va a establecer un principio válido para hoy en día, principio que tenemos que tener presente todos los que estamos listos y dispuestos a servir al Señor. ¿Cuál es ese principio? Versículo número 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Si usted decide vivir piadosamente quiere decir en santidad, honrando a Dios. Si usted decide vivir en santidad, honrando a Dios en Cristo Jesús, ¿qué es lo que va a padecer? Dice, persecución. Hermano, jamás en la Biblia se promete que cuando alguien decide servir a Dios, todo le va a ir perfecto, que va a ir todo sobre ruedas, que no va a haber problemas, que vamos a vivir de una forma extraordinaria en este mundo y que usted nunca va a tener ninguna dificultad. Eso nunca se promete en la palabra de Dios. Jesucristo aún también lo había prometido. Jesucristo prometió que todos aquellos que quieran vivir sirviendo a Dios van a sufrir rechazo aún de parte de su familia. Algo que más adelante vamos a leer, ¿sí? Pero ahora sí, vamos al capítulo 14 de Hechos, por favor, para entrar al sermón. Estamos preparándonos nada más por si acaso, ¿ya? Y yo por eso le dije, no vamos a terminar todas las notas hoy día, ¿no? Ya, pero le hemos dado todo por si acaso, ¿ok? Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver, ahí en sus apuntes, por favor, donde dice letra A, dice divisiones y discípulos. Divisiones y discípulos. ¿En dónde? En Iconio. Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Iconio, que estaba relativamente cerca a la ciudad de Antioquía, que ellos han estado en el capítulo 13, ahora llegan a Iconio, y ahí donde van a tener otra vez problemas, porque todo aquel que decide servir a Dios siempre va a tener problemas. Y como dice ahí, le hemos colocado el título en nuestros apuntes, divisiones y discípulos. Aún a pesar de la división, van a haber convertidos para Cristo Jesús. Bueno, en el versículo número 1, Pablo sigue su estrategia que ya habíamos visto en el capítulo 13. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? Dice el versículo número 1, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cuál es la estrategia de Pablo? ¿Recuerdan ustedes? Estrategia que Pablo va a estar siguiendo en el segundo viaje misionero también, básicamente. ¿Cuál es la estrategia? Llega a una ciudad y ¿a dónde va primero a predicar? A las sinagogas, donde están los judíos. Bueno, pero algo interesante también, por si acaso le voy adelantándome un poquito al tema.
Cuando Pablo llega en el capítulo número 16 de Hechos, cuando Pablo llega a una ciudad llamada Filipos, no había una sinagoga ahí. Bueno, y por alguna razón que explicaremos en su momento. Pero en el capítulo 16 dice que Pablo se fue a predicarle a las mujeres judías en el río, porque esa era la costumbre. Las mujeres se reunían en el río. ¿Para qué cree usted que se reunían las mujeres en el río? Para lavar la ropa, ¿verdad? Y bueno, y cuando las mujeres lavan la ropa todas juntas, también hay una buena conversación también, pues, ¿no? Están ahí conversando, Entonces, Pablo sabía, he llegado a una ciudad donde no hay una sinagoga. Entonces, ya sé dónde están las mujeres. Están en el río lavando ropa. Y todas se ponen de acuerdo para estar juntas y ponerse al día de lo que ocurre en la ciudad, ¿no? Así que están ahí todas. Y Pablo fue, dice el capítulo 16, les predicó el evangelio y se convirtió en una mujer llamada Lidia, que abrió la puerta de su casa. Eso dice el capítulo 16. Pero ese es ya otro capítulo. Pero la estrategia de Pablo siempre era ir donde estaban los judíos para predicarle la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos tenían conocimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y Pablo era muy fácil decirles, no, hay una promesa que hizo Dios a Moisés. Y la promesa dice así, 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 así. Y luego le habló al rey David así, así. Y ellos sabían. Y Pablo podía hablarles muy fácilmente del evangelio. ¿Qué aprendemos de ahí? Aprendemos de que hablemos a personas y si nosotros sabemos que esa persona tiene conocimiento de algo de la palabra de Dios, aprovechemos eso, ¿verdad? Y le podemos decir, bueno, como tú conoces, así, 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 y la persona va a entender que usted le está hablando en base a la palabra de Dios. Ahora, continuemos leyendo porque ahora viene la persecución. Dice el versículo número 2, dice así. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí está la persecución. Los judíos que no creen van a animar a los demás para levantarse contra los apóstoles. O sea, comienzan los problemas, comienza la persecución. Ahora, pero mire usted lo que dice versículo número 3. Mire lo que dice. Recuerde el contexto. Problemas. Versículo 3 dice, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Pero mire lo que dice, por tanto, o sea, por cuanto habían problemas de persecución, hermano, ¿ellos salieron corriendo de la ciudad? No. Dice, por tanto, como habían problemas de persecución, ellos se quedaron allí mucho tiempo, que puede haber sido quizás algunas semanas, algunos meses, se quedaron ahí mucho tiempo hablando con denuedo. Recuerde que la palabra denuedo es valor, hablando con valor y confiados en el Señor. Hermano, o sea que la persecución que se había levantado no los asustó, sino que ellos decidieron quedarse allí honrando el nombre del Señor. Pero el versículo 3 sigue diciendo, el cual, o sea, el Señor daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahora, el versículo número 4 nos va a informar de una división en la ciudad, en el pueblo. Dice así el versículo número 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida, dice, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Una ciudad dividida. ¿Qué era lo que había dividido la ciudad? El mensaje del evangelio. Claro, tenemos que entender nosotros, hermanos, de que esta ciudad no era una metrópoli como nuestra Lima, por ejemplo, donde vivimos millones de seres humanos. Esta ciudad eran muy pequeñas, quizás habría en esa ciudad, quizás, hermanos, 1,000 personas, 2,000 personas, eran pequeñas y todos se conocían. Pero el asunto es que viene el evangelio a la ciudad y la ciudad se divide. Un grupo estaban con los apóstoles, o sea, con el mensaje de Cristo, otros con los judíos, con el mensaje del Antiguo Testamento que ya estaba, por decir, pasando, vamos a decir así. Hermano, el Señor Jesucristo había dicho que esto sucedería.
Por favor, anote la cita donde Cristo lo dice porque el tiempo nos gana. En el capítulo número 10 de Mateo, versículos 34 al 39. Ahí el Señor había hablado de división. Ahora, usted tiene que entender siempre esto. La luz siempre divide. La luz siempre divide. Y la palabra de Dios es luz. ¿Qué quiere decir eso? De que la palabra de Dios divide. La palabra de Dios divide. Recuerde lo que le estoy diciendo. La luz siempre divide. Y la palabra de Dios es luz. ¿Qué quiere decir esto? De que la palabra de Dios divide. Por ejemplo, si usted decide honrar el nombre del Señor, usted se encuentra en una reunión familiar donde los familiares, los parientes no honran al Señor con su música mundana, con licor, con la forma en que hablan, con los chistes de doble sentido. Usted va a mantener cierta distancia. Ahora, no le digo porque yo lo ordeno como pastor, sino que es algo innato que le sale al creyente, que ya no puedo participar en esto. Ya no, las palabras no son las mismas. No voy a tomar ese licor, no voy a estar siguiendo la música que han colocado. Hermano, porque la palabra de Dios divide. La palabra de Dios nos separa de todo lo que nos rodea. Y eso fue lo que dijo Cristo también cuando estaba hablando con Nicodemo. Si quiere anote la cita. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan 3, 19 al 21, donde dice, y esta es la condenación. Permítame leerle solo un versículo. Dice, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, dice, que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, justamente, cuando viene la luz, que es la palabra de Dios, cuando es Cristo, causa división. Y eso fue lo que ocurrió en este lugar. Pablo y Bernabé llegaron con el evangelio, con la luz de la palabra de Dios, y esa palabra causó división. Si seguimos viendo lo que ocurre en el versículo número 5, por favor, capítulo 14 de Hechos, ellos siguen en peligro todavía, porque recuerden que ellos decidieron quedarse a pesar del peligro. Y el versículo número 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, porque esa era la costumbre de aquel entonces, era agarrar a la gente a pedradas. Y dice versículo número 6, habiéndolo sabido, huyeron. Ahora sí salieron porque sus vidas corrían peligro. ¿Y a dónde se fueron? Dice el versículo número 6, dice, se fueron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Así que ellos salieron huyendo a otras ciudades que estaban cerca. Pero ya habían sembrado durante cierto tiempo la palabra en la anterior ciudad. Ahora, vamos a lo segundo que usted tiene en sus apuntes. En sus apuntes usted tiene letra B, dice, ¿no? Ahora ellos pasan a otro lugar y ponga ahí, dificultades con dioses. Así en plural, como le estoy diciendo, dificultades con dioses en Listra. ¿Qué ocurre en Listra? Justamente en esta ciudad de Listra era donde vivía Timoteo con sus padres. Bueno, parece que con su mamá y su abuela nada más, parece que su padre había fallecido de Timoteo, algo así. Pero aquí va a ocurrir un problema muy interesante, queridos hermanos. ¿Cuál es el problema? Bueno, en la Biblia no se narra, pero la historia dice de que los habitantes de esta ciudad Listra, donde Pablo estaba llegando con Bernabé, ellos creían que cierto tiempo atrás unos dioses griegos habían venido a visitarlos. Y dice que los dioses griegos les habían dicho que iban a regresar. Y cuando llegaron Pablo y Bernabé, ¿quién creen que ellos pensaban que eran? Esos dioses. Entonces, como ellos pensaban que eran dioses, la gente quería adorarlos a Pablo y a Bernabé. Por eso hemos colocado ahí en el punto, dice, dificultades con dioses. Porque la gente pensaba que Pablo y Bernabé eran unos dioses griegos que habían descendido y los estaban visitando.
Ahora, vamos al texto bíblico, por favor. ¿Ok? Versículo número 8. Se encuentran a la entrada con un hombre cojo. Dice versículo número 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto ya lo hemos visto en otros casos también. Versículo 9 dice, este oyó hablar a Pablo, o sea, le oyó predicar a Pablo, mejor dicho, versículo 9, donde dice hablar es predicar, dice, este oyó predicar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este hombre, que era cojo de nacimiento, estaba sentado a la entrada de la ciudad y es sanado por el Señor a través de Pablo. Este hombre recupera ya el poder caminar. Y la Biblia dice que nunca había caminado desde su nacimiento. Hermano, aquí se había llevado un milagro extraordinario. Porque este hombre, sus piernas estaban literalmente atrofiadas. Hermano, imagínese usted las piernas de una persona que nunca las ha ejercitado porque nunca ha caminado. Entonces, ahora este hombre comienza a caminar y como dice ahí la palabra del Señor, este hombre comienza a saltar. Este hombre está saltando y está andando. Y todos ven lo que ha ocurrido. Entonces, con más razón ahora, la gente de la ciudad piensan que Pablo y Bernabé son dioses. ¿Qué dice versículo número 11? Dice versículo número 11, dice así. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, o sea, gritaron en lengua licaónica y dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y versículo 12 dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahora, como Pablo era el predicador, decían, este es Mercurio, el mensajero, decían, ¿no? Y Júpiter es el máximo, el dios de los dioses, por decirlo así. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermanos, miren lo que está haciendo esta gente, ¿eh? Esta gente está queriendo adorarlo a Pablo y a Bernabé. Y luego el versículo número 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y permítame ahí detenerme un momento y decirle, no, ya hemos visto y se va a ver en el Nuevo Testamento casos similares donde personas intentan adorar a otros hombres. Por ejemplo, en este mismo libro de Hechos, en el capítulo 10 que hemos estudiado, cuando Pedro llega a la casa de un hombre llamado Cornelio, porque Pedro llega para llevarle la palabra de Dios en el capítulo 10. La Biblia dice que Cornelio sale al encuentro de Pedro, ¿y qué es lo que hace Cornelio? Se arrodilla delante de Pedro. Ojo, supuestamente según el sistema de la Iglesia Católica Romana, Pedro debería haber aceptado esa adoración. Porque usted sabe que en el sistema católico romano las personas tienen que doblar rodillas delante del Papa. Pero Pedro sencillamente le dice que no lo haga. No lo hagas, le dice. Yo soy un hombre como tú también. Luego, posterior al libro de Hechos, en el libro del Apocalipsis, encontramos que en 2 ocasiones ya no es a un hombre, sino a un ángel. El apóstol Juan, escritor del libro de Apocalipsis, ya anciano Juan, se arrodilla delante del ángel primera vez, luego más adelante una segunda vez. ¿Y qué es lo que el ángel le dice? No me adores a mí, le dice. Adora a Dios. Porque hermanos, ni hombres ni ángeles deben ser adorados. El único digno de recibir adoración y honra es Dios, nadie más. Ningún hombre debe ser adorado. Por más buena gente que sea, por más buen hombre que sea, o por más milagros que haga, debe ser adorado. El único es Dios, hermanos. Los ángeles tampoco deben ser adorados.
Así que si usted tiene un cuadrito ahí del ángel en su casa, donde usted le pone una velita, algo, quítelo, ¿verdad? No es así. Los ángeles no deben ser adorados, solamente Dios. Y aquí inclusive tenemos ese caso también. Gente que ven a Pablo y a Bernabé hacer milagros, llegan, inclusive dice la Biblia, con un toro para sacrificarlo, con guirnaldas para ponerle a ellos como ofrendas. Y ellos sencillamente le dicen, no lo hagan, porque el único que merece la gloria y la honra es Dios. Eso es lo que estábamos leyendo nosotros en el versículo número 15, ¿no? Permítame leer otra vez el versículo 15, y diciendo, está hablando aquí Pablo y Bernabé, dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, ¿qué le anuncian? Que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, en este versículo 15, Pablo aquí llama vanidades. Hermano, la palabra vanidades aparece en el libro de Eclesiastés repetidamente. Recuerde usted que comienza diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una vanidad? Una vanidad es algo sencillamente ilusorio. Una vanidad sencillamente es algo que no tiene forma de nada. Es como por decir, la neblina. Usted no puede agarrar la neblina. Usted la ve la neblina, la siente la neblina, y si usted quiere agarrar la neblina es como tratar de agarrar una vanidad. Entonces, una vanidad aquí, hermanos, Pablo se está refiriendo a los ídolos. Los ídolos que nos rodean son vanidades, dice. No sirven para nada, no son nada. Por más bonito que sea un ídolo, o por más que le digo, no, por más que trate de transmitir miedo un ídolo, hermano, un ídolo no es nada. Y Pablo justamente le dice, no, venimos trayendo un mensaje para que ustedes se conviertan de las vanidades al Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Luego el versículo número 16, Pablo sigue hablando del Dios vivo y verdadero, dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es cierto, Dios había dejado que la gente vaya por su propio camino, que cada uno siga lo que quería hacer. 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, o sea, siempre había gente que daba testimonio de Dios, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Eso es lo que Dios siempre ha hecho. Dios es bueno, la Biblia dice, Cristo lo dijo, Él hace salir el sol sobre justos e injustos, Él hace llover también sobre justos e injustos. Y luego el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, la multitud estaba insistiendo, no estaban con su toro ahí, queremos sacrificarlo el toro para honrar a Pablo y a Bernabé. Bueno, Pablo no quería, ¿no? Pero yo sí hubiera dejado que lo maten al toro, hermanos, ¿eh? ¿Verdad? ¿Para qué hubiera dejado que lo maten al toro? Claro, pues después hacíamos una rica pachamanca, ¿sí o no? Maten al toro, ya, ahorita una vez metemos ahí bajo tierra al toro y hacemos una rica pachamanca. Ahora que se viene el Día del Padre, ¿sí o no? Hubiera sido rico, ¿no? Pero bueno, pero Pablo no quería, y bueno, el asunto de Pablo, pues seguramente no le gustaba comer carne a Pablo, ¿no? Pero hermano, observe usted esta multitud voluble, ¿eh? Observe usted que esta multitud es voluble. ¿Por qué le digo voluble? Porque observe usted que en el versículo 18, que acabamos de leer, dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Luego en el versículo número 19, mire lo que ocurre. Versículo 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, la misma multitud que estaba adorando a Pablo y a Bernabé, y ¿qué hicieron? Y habiendo apedreado a Pablo, lo apedrearon a Pablo. O sea, en el versículo 18 lo están adorando a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Y en el versículo 19 lo están agarrando a pedradas. Bueno, decídete pues, ¿no? O me vas a besar o me vas a matar. Eso parece como a las mamás, ¿no? Que algún día le dicen, ¿qué le dicen a los hijos un día? ¡Ay, te quiero mandar al cielo! Le dicen, ¿no? Y más tarde o al día siguiente, ¿qué le dicen? Mi hijito precioso, cómo te quiero, cómo te adoro, ¿no?
Ay, hermano, ¿es así o no es así? El otro día yo estaba hablando con una persona así, le decía, ¿qué cosa? Le digo, hace unos días querías mandar al cielo a tu hijo, ahora hasta que lo adoras. Pero hermano, igualita esta multitud se encontraba. Estaban ahí adorando a Pablo y a Bernabé y ahora lo agarran a pedradas. Y sencillamente Pablo y Bernabé, Pablo sobre todo fue arrojado fuera de la ciudad, dice el versículo 19, pensando que estaba muerto. Bueno, a eso vamos a regresar en el próximo sermón, la próxima semana, pero vamos al punto la letra C que usted tiene para terminar este primer punto del capítulo 14, ¿sí? En la letra C dice, espere dificultades si quiere cumplir con la misión de hacer discípulos. Usted tiene que esperar persecución, dificultades, lo cual hemos estado hablando desde el comienzo. ¿Van a haber problemas? Sí, Señor, van a haber problemas. Usted lo ve en el versículo 19. El versículo 19 le dice claramente, Pablo y Bernabé predican el evangelio, la gente los adora pensando que son dioses que han venido a visitarlos. Ellos están rechazando esa adoración porque el único que debe ser adorado es Dios, nada más. Y ahora, ¿qué ocurre? Versículo 19 que hemos leído así rápidamente, la gente los agarra a pedradas a Pablo. Alguien un día me preguntó y me dijo, ¿y por qué a Pablo y a Bernabé no? Es que Pablo era el que hablaba, el mensajero. Y ellos pensaban que Bernabé era el dios Júpiter, o sea, la autoridad, por decirlo así. Así que no se metieron con la autoridad, sino con el mensajero. Es por eso que cuando yo viajo a algún lugar siempre llevo al pastor Martín, ¿no? Y yo digo, él es el mensajero, digo yo. No, así que cualquier cosa, agárrenlo a él, digo, ¿no? Pero ya pronto vamos a cambiar al pastor Martín, ¿verdad? Pronto ya estoy viendo que, pastor Martín, estoy viendo que tenemos otro ayudante acá. Así que pronto vamos a estar llevando ahí a... Entonces ya sabe, ya, ¿no? Pero lo agarraron así a pedradas a Pablo. Por eso le digo, si usted quiere servir a Dios, tiene que entender, van a haber problemas para honrar el nombre del Señor. Permítame ir terminando en esta mañana el sermón. Ya, yo sé que estoy terminando un poquito antes, porque así me han dicho que termine un poquito antes, por algo, no sé, vamos a ver. Pero vamos a inclinar los rostros, cerrar los ojos, y vamos a tener un momentito de oración, ¿correcto? En esa actitud que estamos, solamente para reflexionar nada más. Le hago una pregunta. ¿Está usted honrando el nombre de Cristo? ¿Está usted honrando el nombre de Cristo en su hogar, en su barrio, en el mercado, entre los amigos, cuando usted va a un día deportivo? ¿Usted está honrando el nombre de Cristo? En el centro de trabajo, sea donde sea, ¿usted marca la diferencia por ser cristiano o cristiana? Ahora, usted tiene que recordar esto. Si usted decide honrar el nombre de Cristo, van a venir problemas, van a venir dificultades, va a venir rechazo, va a venir persecución, lo van a señalar, le van a poner apodos, pero es ahí donde se prueba, como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, vamos a ser probados por fuego, dice, vamos a pasar por el crisol de las pruebas. Y yo justamente le quiero animar a usted, honre el nombre de Cristo, no se desanime, honre el nombre de Cristo. Le motivo para que usted siga adelante. Si usted ha puesto las manos en el arado, hágalo. Ahí donde estamos en oración esta mañana, yo le pido que usted tome una decisión, la decisión de, como dice el coro, yo sigo a Cristo, Jesús delante, el mundo atrás. Jesús delante, el mundo atrás. Oramos, oramos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque hemos podido abrir la Biblia, Señor, y te estamos honrando a ti. Porque tú eres el único digno de toda gloria y de toda honra, Señor.
ni hombres, ni ángeles merecemos recibir ninguna adoración. Solo ante Dios tenemos que arrodillarnos. Solo a Dios tenemos que adorar. Solo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo tenemos que darle la gloria y la honra. Señor, yo quiero animar a mis hermanos y hermanas aquí presentes y que también nos oyen por la transmisión, para que podamos seguir adelante honrando tu nombre. Y tenemos que entender, Señor, que van a venir dificultades si lo hacemos. Te damos gracias, Señor, y pedimos bendición sobre esta iglesia local. Pedimos tu gracia y nos ponemos en tus manos por lo que aún falta de esta reunión, del segundo culto, del culto en la noche, Señor, para que tú derrames bendición hasta que sobreabunde. Damos gracias. En Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga a ustedes, ¿sí?